Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy es un video muy especial porque es un video que me han pedido mis Patreon. Así que antes de comenzar con el tema, que tiene que ver con mi experiencia personal dando clases y lo que he aprendido, lo he tratado de resumir en 7 grandes categorías de aprendizaje y quiero compartirlo con todos ustedes. Pero antes quiero agradecer a los que hacen posible este video, que son mis Patreon y vienen de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Dorantes, Eva García Franco, José Flores, Néstor Matnaut, Javier Aguirre, Alfonso Jornet, Paco Medialdea, Rocío Cori, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarquín, Thomas Dale, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Amado Bermúdez. El Perro de Diógenes, Dondo, Cris, Alex, Lula, Cris Balco, N. Veces, Luis Vargas, Leopoldo Hernández, Enrique Palomino. Humberto Ávila, Gustavo Hernández, Gonzalo Alsina, Carlos Space, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Gonzalo JC, Harry Wong, Alfonso Cortina. Alberto González, Guillaume Pradrón, Miguel Morales, Diego Zamudio, Salmón Camargo, Tony Macías, AI, Leucipo de Mileto y Felipe Hernández Bermeo. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Mi experiencia ha sido principalmente universitaria, tanto en pregrado como en posgrado, y he dictado en 4 universidades clases conducentes a algún tipo de grado o certificado o titulación. Aquí debo marcar algo. La educación que se da a nivel de posgrado es muy diferente tanto en planificación como en metodología que se da en pregrado. Así que voy a concentrarme principalmente en pregrado y estas son las reflexiones que hago. La primera, la enseñanza es adaptativa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien normalmente me dice, mira, esta es la nueva metodología que existe, esta es la solución, este es el anillo único del sistema educativo, normalmente lo veo con cara de que no tiene experiencia docente. ¿Por qué? Porque cuando uno va y da clase, aunque sea la misma cátedra, en 2 salones diferentes, normalmente uno tiene que adaptarse si quiere llegar efectivamente su mensaje al estudiante. En caso contrario, no. En los momentos en los que estuve más actualizado con la moda, con la onda juvenil, con lo que la gente estaba escuchando o viendo, es cuando estoy en clase. Por ejemplo, normalmente digo qué serie están viendo ahorita, qué película está ahorita de moda, quién es el cantante, y utilizaba esas referencias en las primeras 2 semanas para el resto del periodo utilizar esas referencias que me dieron al inicio para pues tratar de adaptar un poco la clase a lo que la gente, los discentes, los que están allí aprendiendo, pues efectivamente puedan tener algo que les sirva de esa referencia actualizada. Otra cosa, en las clases matutinas que daba en la mañana, normalmente los estudiantes están más enfocados al estudio, así que me iba normalmente en elementos teóricos y abstractos, eran muy buenos para la parte abstracta. Pero en la noche, que también di muchos años clase en la noche, además debo decir que es mi formato favorito, normalmente por lo menos la mitad de la clase trabajaba. Por ende, ellos iban más a la parte práctica que a la parte teórica. Primero la práctica necesaria para ellos y luego la explicación teórica de cómo llegamos o para qué sirve la teoría en ese caso en concreto. Entonces eran 2 formas diferentes. Si tú aplicabas la misma estrategia para la mañana que en la noche, perdías a los de la mañana. Y si aplicabas la misma estrategia de la mañana a los de la noche, perdías a los de la noche. Entonces, como ven, no funciona de una forma única. Todo aquel que es docente tiene que ir adaptándose a las realidades de cada salón, que es diferente una de otras. Por supuesto, uno va experimentando fórmula, hasta que ve que la fórmula no funciona. ¿Por qué? Porque los estudiantes cambian. Y eso es una de las constantes permanentes. Cada 4 o 5 años, los profesores normalmente, los que nos mantenemos actualizados por lo menos, teníamos que cambiar la metodología que hemos llevado hasta ese momento. Entonces, cuando te viene a decir, mira, el aula volteada, la nueva tecnología. Por cierto, aquí quiero dejar un detalle. Yo soy docente en línea del año 2004. Es decir, nada de esto me trae por sorpresa. Y desde el 2007 he dicho reiteradamente que la educación a distancia funciona para los repitientes o para las personas adultas. No, ni para los niños, ni para las personas que ven por primera vez una cátedra, sobre todo si esa cátedra tiene aplicación práctica a futuro. Tal vez luego le haga un video del por qué, pero estas no son aplicaciones que me salen pues de las polainas, sino que efectivamente a través de las experiencias prácticas, y creo que esta situación va a llevar mucha experiencia práctica, que el sistema educativo es un buen complemento la parte en línea. Pero el sistema educativo se basa principalmente en la interacción cooperativa entre las personas. Y esto es algo que no se puede hacer en todas las edades. Es otro aspecto importante. La edad es importante para el aprendizaje. No aprenden igual los niños de 7 años
que los adolescentes de 12 o 15 y mucho menos que las personas de 24 o los graduados ya con 35 o 40 años. Son metodologías, contenidos y preguntas diferentes unos de otros. Mi segunda reflexión tiene que ver con algo que me causa mucha tristeza, mucho dolor. Yo prácticamente he abandonado ya la educación universitaria. No creo que por un periodo de tiempo vuelva, por lo menos a nivel de pregrado. Puede ser que posgrado sí, pero pregrado no creo volver, porque creo que la universidad ha muerto. La universidad como la conocimos murió de tanta capacitación. Es decir, la universidad, el concepto universitario era el universitas, la universalidad de ideas, y solamente podía acceder a una élite, pero no porque fuera una élite intelectual, sino porque era una élite que podía pagarse los estudios y no tener que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo se hace esta discusión de ideas universales? Confluyendo conocimientos. Por ejemplo, les coloco en el muy lejano año de 1993, cuando yo empecé la universidad, existía en mi universidad, una universidad pública, algo que se llama estudios generales, que era pasar por un filtro en donde íbamos a aprender filosofía, introducción a la lógica, estudio y comprensión del hombre, orientación básica dentro de cómo funcionaba la universidad, una actividad física seleccionada, etc. Es decir, habían unas materias obligatorias que todo fuera a estudiar: medicina, ingeniería, matemática, biología, derecho, licenciatura en educación, periodismo, lo que sea, tenías que pasar por ese filtro. Y era genial porque eso nos permitía a todos tener un vocablo más o menos equivalente. Cuando hablamos de democracia, ya prácticamente todos teníamos la historia de la democracia, el término real, cómo se aplica, el concepto de representación, cómo funcionaba. Cuando hablamos de lógica, pues efectivamente sabíamos cómo argumentar, etc. Y para mí, yo siempre he creído que esta es la parte necesaria. Si tú solamente sabes de tu carrera, tú no vas a nunca poder responder preguntas que ya no te hubieran dado contestadas. ¿Por qué? Porque el conocimiento se nutre precisamente de todas estas informaciones y luego hace procesos de relación. Por ejemplo, ¿cómo se puede resolver esto del puente? Si tú sabes algo de historia, podrás entender, mira cómo lo hacían los romanos, pero no por la estructura, sino cómo resolvían un problema social cuyo resultado fue una infraestructura vial. Eso te da una visión muy diferente a solamente ver la parte estructural del problema y tal vez te ayuda a tener una solución diferente. Y este tipo de diálogos entre especialidades era la esencia de la universidad. Hoy en día la universidad no solamente teme hablar de temas porque ofende a un grupo, porque no te dejo hacerlo. Es decir, murió la universalización de ideas, murió la discusión libre, y lo peor de esto no solamente es que esto murió, sino que la universidad cambió de la discusión y creación de estas ideas, de estos diálogos entre mentes, a solamente una capacidad de darte un título para que un empleador diga, te contrato. Por eso es que la universidad tiene que ser, para mí, elitesca. El que va a la universidad no tiene que ir pensando en el título que va a obtener, sino en el conocimiento que va a obtener. ¿Por qué? Porque si lo quiere un título para trabajar, creo que debe haber mejores instituciones que una universidad. Para eso están las escuelas técnicas, donde tú tienes la capacidad, mira, el señor sabe de repente hacer esto, esto y esto. Por cierto, Google y las grandes empresas tecnológicas prefieren, con toda la razón del mundo, estas capacitaciones técnicas que la universalidad de las ideas. ¿Por qué? Porque normalmente esto no es rentable. Y ya voy a explicar la tercera argumentación o el tercer conclusión que obtuve de 18 años dando clase en la universidad. La universidad es una comunidad y esto tiene que enseñarse. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que todo profesor tiene que hacer que su estudiante entienda que si él deja, por ejemplo, el pupitre volteado, eso va a acarrear un problema para no solamente el que viene después que él, sino más importante para la persona que limpia, que por cierto es la persona que limpia, no la que tiene que ordenar el salón. Por ende, si tú de repente destruyes el escritorio o cualquier otra cosa, eso efectivamente va a acarrear una consecuencia que a la larga te va a afectar a ti mismo, porque tú vas a recibir el pupitre destruido por tu culpa, no por la culpa de otro. Entonces, este tipo de elementos de valorar la comunidad, y por cierto, por ejemplo, valorar mucho a la persona que limpia, valorar mucho al conserje que nos permite que haya electricidad o que funcione el aire acondicionado o el ventilador, aquel que nos da. Por ejemplo, yo les voy a decir algo. Normalmente, y esto siempre lo hacía a propósito, muchos de mis estudiantes les sacaba la piedra a esto. Cuando un profesor me dejaba el pizarrón escrito,
y querían que yo le hiciera un esquema de lo que estaba hablando porque no lo entendían, quería hacer una secuencia, yo utilizaba solo el espacio que no había rayado el otro profesor. Y la gente decía que por qué no lo borraba el resto. Y dice, bueno, no tengo borrador. Nunca llevé borrador al salón y eso pues lo podrá confirmar cualquiera de mis estudiantes. ¿Y qué es lo que buscaba? Que alguien se parara, fuera al baño, buscara papel o servilletas y efectivamente pues limpiara. Digo, ¿eso qué quiere decir esto? Que deben de entender que en la universidad aquel que quiere algo tiene que buscarlo y hacerlo. El otro no. Yo no gano ni pierdo nada con borrar el pizarrón. Nada. Pero tú sí. Tú, si quieres que yo use el pizarrón, tienes que crear las condiciones. Y es el concepto de comunidad. Es decir, no es que el profesor vaya a cambiarte el pañal. Si quieres algo, vaya y hágalo. Debo decir que los estudiantes, como a la tercera semana, esto lo agarraban rapidito y trataban de crear una especie de pues, marco que permitiera que la clase se diera. Por ejemplo, si alguien estaba hablando por teléfono, yo normalmente dejaba de hablar porque, pues, ustedes saben, las normas del buen oyente y el buen hablante. No podemos hablar los dos al mismo tiempo. Así que muy bien, termina usted de conversar y luego sucedía. ¿Qué pasaba? Normalmente los demás estudiantes le pedían a la persona que, lo que yo siempre he dicho, yo no le obligaba a nadie. Me parece que eso es ridículo, pedir permiso para ir al baño. Vaya al baño, sale una actividad evaluada. Si sale del salón, pierde la actividad. Quiero salir, no es mi problema, vaya y salga. Si usted tiene a su novia afuera, vaya y atiéndala. Tiene una llamada de emergencia, váyate. A mí no me lo explique. Ese no es mi problema. Ese es el suyo, que deja de perder la clase. Y tendrá que obviamente ponerse de acuerdo con los demás para ponerse al día, no conmigo. Entonces, este tipo era el concepto de comunidad, de cooperación para que funcionara el proceso educativo. Esto, por cierto, siempre me recuerda a otras cosas que aprendí dentro de esto de la comunidad universitaria. Y es, particularmente yo odiaba, no daba clase mientras que la puerta estuviera abierta. Si alguien entraba, tenía que cerrarla y cerrarla bien, no con llave, nunca con botón. Pero cerrarla bien. Y usted podía entrar a la último minuto de la clase. Perfecto. Yo no pasaba lista. Nunca. Entonces, simplemente usted entraba y yo esperaba normalmente que la persona se sentara y como no veía la clase, pues los estudiantes le decían, mire, está esperando que cierre la puerta. Digo, para que se quedara adentro la comunicación y no entrara todo el ruido afuera y era imposible escuchar lo que se dijera. Entonces, recuerdo con mucho cariño a una persona con discapacidad móvil. La persona realmente le costaba mucho caminar. Y se le abrió la puerta, cerró y se volvió a abrir la puerta. Es decir, esperé a que se sentara. Y le dije, no le voy a decir el nombre, y le dije, mira, por favor cierra la puerta, quedó abierta. Recuerdo que ese creo que fue el día que más recibí en mi labor docente. Todas las personas pensaron que había sido un hombre desalmado, porque no lo había tratado con consideración. Y debo decir que esa fue una de las mejores clases que tuve. Porque yo siempre terminaba unos 5 o 10 minutos antes de la clase, o hasta 15, depende del día, para que los que quisieran acercarse y consultarme algo o preguntarme algo, pues estuviera disponible individualmente a los estudiantes. Y ese día se me acercó la persona y me dijo, profe, gracias. Yo dije, gracias, ¿por qué? Porque me trató igual que a los demás. Y ahí yo aprendí que las personas con discapacidad no quieren ser tratados de forma especial, sino igual. Y eso es lo que yo creo, la igualdad horizontal en por lo menos los sistemas educativos. No funciona de otra manera. Eso me recuerda otro elemento que aprendí. El enseñar es un proceso social y que se refuerza con cooperación entre sus compañeros, pero el aprendizaje es solamente individual. Aquí hay una anécdota que contó un profesor hace muchos años, creo que estaba todavía en estudios generales en la universidad, y él decía que él le había enseñado a hablar a su perro. Y al final de clase iba a hacerlo hablar. Y al final de todo el mundo quería ver que el perro hablara. Queríamos ver con qué salía. Y por supuesto el perro le dijo, bueno, habla, y el perro ladró. ¡Wow, wow, wow, wow! Y él dijo lo siguiente, no es lo mismo enseñar que aprender. Yo le enseñé, él no aprendió. Es decir, que no importa la metodología y la motivación que tú como docente tengas. Si el estudiante no se aplica, si el estudiante no tiene interés en esa cátedra, no tiene interés en esa materia, por circunstancias excepcionales o porque es así, no hay absolutamente nada que pueda hacer y no debes sentirte mal por eso. Aquel estudiante que no entienda que su deber en un salón de clases de estudiar es alguien que tiene una falla desde la escuela. Viene con esa falla. Él cree que la educación consiste en hacerlo a él entender. Es como si de repente yo voy al gimnasio y digo, ¿sabes qué? Mira, quiero ponerme fuerte, con los músculos bien tonificados. Y me dice, bueno, muy bien, empieza a alzar pesas. Y dice, no, pero yo no quiero hacer nada. Yo quiero gimnasia pasiva. Bueno, alguna gente creerá que la gimnasia pasiva funciona.
Yo creo que no. Yo creo que la parte de lo divertido de ponerse en forma es hacer los ejercicios. Es decir, si esa no se convierte en mi rutina, no voy a conseguir resultados. Si yo no hago una rutina de estudio, yo no voy a tener ningún resultado. La lógica no se hace con intuición. Requiere aprender unos símbolos, por ejemplo, y hacer ejercicios prácticos. La matemática requiere aprender unos símbolos y hacer ejercicios prácticos permanentemente. Y prácticamente todas las carreras que tú te imagines, tienes que hacer ejercicios prácticos o la memorización de conceptos. No hay otra. No, mire, eso es el vaso, pero yo no me aprendí las funciones porque lo puedo buscar en Wikipedia. No, señora, así no funciona. Bueno, mire, usted tiene estas características. Yo sé que debe ser una enfermedad entre gripe y, bueno, y hepatitis C. Oye, no. Se supone que este tipo de aprendizaje tienes que tenerlo en tu memoria. No puedes consultar permanentemente al celular. No, yo creo que la Constitución dice esto. ¿En dónde, señor? ¿De qué habla usted? Entonces, este tipo de conocimientos son necesarios memorizarlo. Por cierto, aquí quiero dejar de... Mire, sin memorización no hay nada. Usted me está entendiendo porque ha memorizado el significado de las palabras. Porque tiene, aunque usted no se dé cuenta de eso, tiene en su cabeza en este momento normas o procedimientos internos para entender, razonar, analizar y concluir las cosas que le estoy diciendo. Y eso sucede porque ha memorizado pasos que ha aprendido cuando usted era niño. Y las palabras que estoy diciendo ustedes efectivamente están guardadas en alguna parte. Si no las memoriza, no funciona. Si usted tiene que buscar cada 30 segundos, parar y empezar a buscar la palabra y luego dice, no me importa porque tengo Wikipedia, bueno, perdóneme, pero usted no aprendió lo que significa el aprendizaje. Valga la redundancia ahora que lo pienso. Otra de las conclusiones a las que llegué fue que el aprender tiene que nacer de la curiosidad. Si nace de la codicia, no hay aprendizaje, hay capacitación. Aquí vuelvo y repito lo de la capacitación. La pregunta corriente es, ¿para qué me sirve esto que me está enseñando? Y la respuesta es, para absolutamente nada práctico. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque no puedo saber qué vas a recibir cuando salgas. Por cierto, aquellos que dicen que la educación quedó anclada en los 50 no solamente desconocen por completo cómo funciona el sistema educativo, en teorías, en contenidos, en modalidades, sino más importante, es que están confundiendo la capacitación que pudiste recibir en los años 50 con el mundo de los años 50 a el aprendizaje universitario. En la universidad no se te puede enseñar lo que está sucediendo, se tiene que enseñar cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando tú salgas lo que está sucediendo fuera lo que ya sucedió. Por ende, tienes que tener las herramientas para pensar la situación en tiempo real y responder. Y esa situación va a cambiar reiteradamente. ¿O ustedes creen que a los médicos se les enseña la enfermedad del futuro? Eso no tiene sentido. ¿O a los ingenieros se les va a enseñar cuáles son los problemas que a futuro vienen? No se puede. Aquel que está diciendo, me estás enseñando por una sociedad obsoleta, perdóname, pero creo que usted no ha dado clase en la universidad. Creo que usted, mire, vaya y dé clase y verá que sí, hay profesores que dan un formulario. No estoy diciendo que no hayan profesores de ese estilo, pero al mismo tiempo hay muchos profesores porque esa es la esencia de la universidad, es la discusión de ideas. Así que si no tienes estas herramientas básicas, que por cierto, yo vuelvo y repito, tienen que estar dentro del concepto de estudios generales, creo que ninguna profesión universitaria puede tener más del 50% de una especialización y el resto tiene que ser estudios generales. Lógica, argumentación, pensamiento crítico, historia natural, historia cultural, sociología, todo lo que tú quieras. Pero todos estos aspectos son importantes. Si en diseño, expresión artística, teatro, no sé, primer auxilio, todo este tipo de cosas te van a ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo estrictamente que te puede enseñar una capacitación. Por eso es que los diplomados, que es una modalidad para actualización de conocimientos, son importantes. Pero la universidad debe darte unos recursos para entender cómo analizar las ideas, cómo discutir las ideas y cómo crear nuevas ideas a través de lo que ya sabes. Esa es la idea. O bueno, esa es la función original. Como digo, creo que la universidad murió, creo que la universidad se equivocó, se fue a la mercantilización absoluta o a la politización, porque esos son los dos extremos que hay en la universidad. O solamente te veo como un cliente o solamente te veo como un voto futuro o una persona más que va a apoyar mi discurso político. Entonces la universidad, lamentando mucho en las dos visiones, en la pública y en la privada, creo que está en una pérdida mundial de cuál es su
objetivo real. Y no es más que formar personas cultas e inteligentes. No hay otra. Y además con una especialidad hacia un área o una especialidad hacia otro. Pero no se puede llegar a esa especialidad si no eres primero culto e inteligente. Si las bases están mal, el edificio se va a caer. No hay aprendizaje sin conocimiento previo. Mira, una de las realidades que más enfrentan cualquier docente es cuando vienen con carencias anteriores. Debo decir, por ejemplo, que siempre me costó, le voy a decir algo, pues cuando yo vi Derecho Romano 2, di Lógica, di Ética, di Marco Legal de las Telecomunicaciones, di una gran cantidad de cátedras en varias facultades, es decir, daba para Ingeniería, daba para Administración, daba para Comunicación, daba para Derecho, etc. Y aquí debo decir que normalmente había una falla en elementos bases. Por ejemplo, mucha gente no sabía cómo identificar un problema. Le escribía un problema y no sabía lo que le estaba preguntando. No, a pesar de que había una pregunta final, no entendía, no lo había logrado esa habilidad. Y eso es terrible, porque de ahí en adelante todo lo que tú hagas no va a ser más que colocar una cantidad de información inservible, porque si no tienes bien establecidas las raíces, pues simplemente no se puede. No vas a lograr sino colocar un parche a un problema y no resolverlo. Así que una de las primeras cosas que creo que hay que hacer es cuidar mucho los 4 primeros semestres, dar lo más pausado, lo más duro posible, porque se lo voy a poner muy fácil. Recuerdo, yo di una cátedra que se llama Derecho Civil 5 o 4, no, Derecho Civil 4, se llama Contrato y Garantías. Para entender contrato y garantía tienes que haber visto obligaciones. Para entender obligaciones tienes que haber visto bienes. Y para haber visto bienes tienes que haber visto personas. Derecho Civil 1. Entonces, cuando llegaban, yo hablaba, por ejemplo, de personas y no tenían la menor idea de qué están hablando. Yo les dije, bueno, joven, ¿y usted no ha visto Derecho Civil 1? No, profe, la aplacé. Sí, la raspé y estoy adelantando. Y dice, no tiene sentido, porque obviamente tengo que perder tiempo tratando de explicar esto. Pero como la mayoría no iba así, pues el tiempo que va a perder es tuyo. Si tú quieres, te ayudo en los últimos 10 minutos de clase. Pero, es decir, el esfuerzo mayor es tuyo. Por ejemplo, obligaciones. Oye, si no entendías el concepto de obligaciones, no puedes entender el concepto de los contratos, porque los contratos son obligaciones igual. O las garantías, que no son más que penalizaciones a las obligaciones no cumplidas. Es decir, requiere, o Derecho Romano 2, y la gente entraba sin ver Derecho Romano 1, por favor, no tiene sentido. Y así pues sucedía con muchas cátedras. Entonces, este tipo de estudiantes o tenía que hacer un esfuerzo mayor para ponerse en la media, o iba quedando, obviamente, en la parte de atrás. No solamente me refiero del salón, sino en la parte de atrás de conocimiento. No podía avanzar al mismo tiempo. Requiere un esfuerzo mayor. Y este tipo de condiciones es necesario que la universidad lo mantenga. Mira, hay prelaciones necesarias. Tú no puedes ver cálculo 1 si no has visto matemática 1. Tú no puedes saber algoritmos si no has visto lógica. Es decir, estoy hablando de ingeniería. Eso no tiene sentido ni pie ni cabeza. Y bueno, así se va. Hay otras cátedras que no importa. Por ejemplo, ética y marco legal de las telecomunicaciones, ingeniería, las podías poner en cualquier semestre y no había mayor problema porque no era codependiente esa educación. Ofimática jurídica tampoco era codependiente porque era las habilidades de las computadoras, HTML, creación de páginas web, acceso a buscadores especializados de sentencias, etcétera, etcétera. Juicios a través de medios a distancia. Por cierto, hoy deben de estar muy agradecidos los estudiantes que vieron esa cátedra. Pero bueno, sea como sea, estas son cátedras que se pueden mover, pero otras no, otras requieren estos conocimientos previos. Si no tienes estos conocimientos previos, no funciona. Y por eso siempre creo que es importante. Lo primero que te tienen que enseñar en la escuela es aprender a pensar. Y lo segundo es una cátedra de la virtud, o de la civilicidad, o de la civilización, de las buenas maneras. Antes en Venezuela llamaban civil, moral y civil, creo que era, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son visiones de qué debería tener, por lo menos, la escuela para que cuando llegues a la universidad puedas aprovechar el concepto de la universidad. Vuelvo y repito, esto no es importante si tú crees que la universidad es capacitación. Si la universidad lo que tiene que darme es un título para conseguir un trabajo, todo lo que estoy diciendo te debe resbalar. Porque tú lo que quieres es tu título. Tú quieres un elemento de codicia. Voy a invertir este dinero, quiero que me des un beneficio muy concreto. Y esto pues debe decirse, la educación no funciona así. Si la educación te está ya diciendo va a ser rentable, no te estoy educando, te estoy capacitando. No es lo mismo. En la educación te voy a dar las herramientas para que tú te puedas ir actualizando y adaptando por tu cuenta. Esa es la gran diferencia. En la capacitación siempre van a necesitar de otro para que efectivamente te vaya actualizando los conocimientos, porque no tienen las herramientas todavía para capturar la esencia de estos problemas o de esta actualización. Y la última, la educación formal no es democrática. Y aquí se lo voy a poner en ejemplos muy concretos. Mira, tú le preguntas a los jóvenes, miren, ¿cómo hacemos la actividad evaluada? ¿Ustedes desean que le haga un examen o
no sé, un trabajo en grupo. Y adivinen qué pasaba. La gran mayoría va a querer un trabajo en grupo. Bueno, jóvenes, hoy vamos a dar la clase, por ejemplo, lógica simbólica. Hoy vamos a dar lógica simbólica. ¿Quieren que dé lógica simbólica o prefieren que dé, no sé, hablemos sobre la última película de, no sé, cualquiera que esté de moda hoy en día? Y entonces, obviamente, la mayoría mira, no, vámonos a la película. Es decir, el menor esfuerzo posible. Y esto no tiene ni pie ni cabeza. Si tú vas a una universidad es porque crees, es una creencia, no quiere decir que va a ser así. Tú crees que se creó una malla curricular, es decir, el docente no vaya a hacer lo que quiera. Tiene un programa aprobado de cátedra que tiene que cumplir. Mira, tema 1, tema 2, tema 3, estos son los objetivos que tienes que tener. Esto es lo que tiene que saber el estudiante al terminar este primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, estos elementos, a veces los estudiantes se lo pasan por largo y dicen, ay, es que el profesor sigue una temática muy aburrida. No es que el profesor la sigue, es que es la cátedra. ¿Para qué me sirve? Lo sabrás en algún momento adelante. Si quieres puedes colocarlo como docente, puedes preguntar, ¿para qué me va a servir esto? Por ejemplo, en derecho romano siempre me preguntaban, ¿para qué me sirve? Yo siempre decía, mira, lo primero es porque tienes que entender que toda norma jurídica es una contextualización de una relación social y que la relación social no cayó del cielo. Que muy posiblemente estemos viendo la aplicación de hace 2300 años de las mismas soluciones, solo que modernizada. Por eso es que el cambio de esas instituciones tiene que venir con un entendimiento completo de para qué sirvió y por qué se han mantenido así a lo largo de los siglos. Entonces, este tipo de información no la vas a ver en una sentencia ni en un código civil, sino que depende precisamente de la estructura que tenga formada por la historia y la sociología. Y eso se ve principalmente en derecho romano, por lo menos para los abogados. Entonces, este tipo particular de información yo la tenía preparada porque mucha gente me lo pregunta y tienen toda la razón, ¿para qué sirve? Entonces aquí te lo explicaba. Pero el concepto es que si cada tema me pregunta para qué sirve, pues no funciona. O cree que esto va a funcionar para esto. Que tal vez en 10 años que lo veas la utilidad, puede ser que pases y no la veas. Pero la educación no es solo para ti, no es individualizada, está creada para un grupo. Y ese grupo puede ser de 20, 30, 60 estudiantes. Así que, así como todo joven quiere aprender a volar de primero, siempre hay que recordarle, el aprendizaje es un proceso natural y requiere pasos previos. Necesitas aprender a gatear, luego aprender a caminar, luego aprender a correr, luego aprender a montar bicicleta y luego tal vez aprender a volar. Son un proceso que requiere ciertas capas. No puedes llegar directo al punto principal porque entonces no has aprendido, te has capacitado. Es decir, tienes una solución estructurada por otro para un problema específico, pero cuando trates de repetir esa misma solución a otro problema, tal vez no funcione. Y te faltará las capacidades y los conocimientos para ver más allá de esa solución que te dio un docente o un libro o un video en un momento dado. Bueno, es todo por hoy. He dejado fuera el tintero casi 15. Me encantaría hacer esto en un en vivo. Creo que sería más agradable. Espero pronto que tener un sistema de internet con mayor velocidad para poder empezar a hacer en vivos. Pero bueno, hasta ahora es todo por hoy. Si te ha gustado, házmelo saber. Dale me gusta, compártelo. Si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, házmelo saber también. Y bueno, aquí la única regla es la misma que yo siempre coloqué en mi salón de clase. Con respeto, nos entendemos. Con falta de respeto, no. Por cierto, algunos se preguntan por qué he borrado aquellos mensajes donde solo hay insultos. Yo vuelvo y repito. En el canal no voy a tolerar solamente el insulto. Si usted quiere hacer eso, hágalo en su casa. Si esa es la forma como se comunica, bien por usted. No es algo que tenemos que aceptar los demás y yo no lo hago. Es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Si te ha gustado, te voy a recomendar 2 videos que ya YouTube debe estarte colocando por aquí. Y te invito a que te suscribas a mis 2 canales secundarios, Capitán Cultura y el Picalibro 2. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video. Sapere aude y no dejes que otro piense por ti. Hasta luego.